Fórum, el valor del conocimiento. Hablemos de retención en la fuente, en este caso por las compras de oro, y de la autorretención que deberían realizarse los exportadores al momento de recibir las divisas respecto de las exportaciones de oro. Miremos de qué se trata el tema y apoyémonos en reciente oficio de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Usuarios industriales y de servicios de zona franca están sometidos a autorretención por exportación de oro. Miremos qué nos dice la Administración Tributaria en ese oficio al respecto de las siguientes preguntas. ¿Las compras de oro están excluidas de retención en la fuente? Al respecto dispone el artículo 13 del decreto 2076 de 1992 lo siguiente. Las compras de oro están excluidas de retención. Las compras de oro no se encuentran sometidas a la retención en la fuente de que trata el decreto 2866 de 1991. Así, quien compre el oro pues no practicará retención en la fuente, pero eso tiene excepciones, como en este caso la excepción consagrada para las comercializadoras internacionales. Veamos. ¿En qué casos no es aplicable esta exclusión de la retención en la fuente en la compra de oro? Nos dice el parágrafo del artículo 13 del decreto lo siguiente, parágrafo, que fue obviamente modificado por el artículo 3 del decreto 1505 de 2011. El nuevo texto de ese artículo en cuanto al parágrafo es el siguiente. Lo previsto en el presente artículo no será aplicable cuando las compras las efectúe una sociedad de comercialización internacional, caso en el cual los pagos o abonos en cuenta están sometidos a retención en la fuente, a título de impuesto sobre la renta, a la tarifa del 1% sobre el valor total del pago o abono en cuenta. Es decir, las compañías que sean comercializadoras internacionales, que hayan reunido las características y hayan obtenido la aprobación como comercializadora internacional, tienen la obligación de practicar a quien les vende oro la retención en la fuente del 1%. Esto siempre y cuando no otras normas, como las de la 1429, los obligue a no practicar la retención, porque puede ser que un vendedor de oro pues esté sometido a la ley 1429 y no sea posible practicarle la retención en la fuente respectiva. Mientras no sea así, la comercialización internacional realizará la retención en la fuente a quien le compre el oro. Pero nos quedan más dudas al respecto, veamos. ¿Son lo mismo una sociedad de comercialización internacional y un usuario industrial y de servicios de zona franca? Pues no. Vamos a ver qué nos dice la misma Administración Tributaria sobre este aspecto. Una sociedad de comercialización internacional es un ente diferente al usuario industrial y de servicios de la zona franca, por su naturaleza jurídica, por su objeto social y por la actividad económica, por la forma de constituirse y por sus diferentes aspectos organizativos, entre otros. Incluso los que se refieren a las respectivas autorizaciones para poder ejercer los negocios en las respectivas zonas francas o para poder ser comercializadora internacional. Así las cosas, cuando nos dice que es la comercializadora internacional quien debe realizar la retención en la fuente del 1%, pues no nos está hablando del usuario de la zona franca, sea industrial o sea de servicios. Por lo tanto, tendríamos como conclusión que la persona que se encuentre en zona franca no tendría que hacer la retención en la fuente respectiva a quien le vende el oro, porque no es una comercializadora internacional. Pero veamos más al respecto. Cuando la compra de oro se realiza por un usuario industrial y de servicios de una zona franca, debe efectuarse la respectiva retención. Miren lo que nos dice la Administración Tributaria al respecto. El parágrafo del artículo 13 señala de manera expresa que la compra de oro por parte de una sociedad de comercialización internacional tiene una retención en la fuente a título del impuesto de renta del 1%. En consecuencia, esa tarifa de retención en la fuente no es aplicable cuando las compras de oro sean efectuadas por un usuario industrial y de servicios de la zona franca. Así que tenemos que la conclusión
nos da para que se aplique estrictamente el decreto, que dice que no habrá retención en la fuente para la compra de oro y que sí lo habrá para las comercializadoras internacionales. Máxime cuando el usuario industrial o de servicios de la zona franca no es de ninguna manera una comercializadora internacional, pues no tendrá lugar a practicar la retención en la fuente en la respectiva compra. Sin embargo, esto no quiere decir que no esté obligado a la autorretención, y veamos qué sucede en ese caso particular. Las exportaciones de oro que realicen las sociedades de comercialización internacional están sujetas a la retención por ingresos provenientes de exportaciones de hidrocarburos y demás productos mineros. Al respecto, dispone el artículo 1 del decreto 1505 del 2011 lo siguiente: retención por ingresos provenientes de exportaciones de hidrocarburos y demás productos mineros. Las tarifas de retención en la fuente a título de impuesto de renta y complementarios sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta en divisas provenientes del exterior por exportación de hidrocarburos y demás productos mineros serán: 1. Exportaciones de hidrocarburo, 1.5%. Exportaciones de demás productos mineros, incluyendo el oro, el 1%. Como pueden ver, en esta norma está absolutamente claro que cuando se reciban divisas del exterior, cuando se abonen en cuenta divisas, por concepto de exportaciones de oro se tendrá el 1%, en este caso hablando de oro, de autorretención. Y allí no importa si se trata de una comercializadora internacional, tampoco importa si se trata de un usuario industrial o de servicios de la zona franca, es todo aquel que realice la respectiva exportación. Por lo tanto, quienes se encuentran en zona franca no realizan retención en la fuente a quien les vende el oro, pero cuando realizan la exportación están obligados a la autorretención. En el caso de las comercializadoras internacionales, cuando quien les vende el oro es sujeto de retención en la fuente, practican la retención y no habrá lugar a la autorretención por la exportación. Pero si no realizan la retención en la fuente a quien les vendió el oro, son sujetos de autorretención por la exportación de las divisas según las normas y los decretos vigentes. Por último, tendríamos este parágrafo que nos haría alusión a ese aspecto. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica a los ingresos originados en exportaciones de oro que efectúen las sociedades de comercialización internacional, siempre y cuando los ingresos correspondan a oro exportado respecto del cual la sociedad de comercialización internacional haya efectuado retención en la fuente a sus proveedores, de acuerdo con el parágrafo del artículo 13 del decreto 2076 del año 1992. Este parágrafo entonces nos confirma que cuando la comercializadora internacional, solo la comercializadora internacional, haya practicado retención en la fuente al comprador, a la persona a la cual le compró el oro, no tiene obligación de practicar la autorretención por ese mismo oro exportado. Esto no aplicaría para los que se encuentren como usuarios de la zona franca, porque ellos siempre que exporten, abonen en cuenta o reciban divisas del exterior producto de las exportaciones de oro, están obligados a la respectiva autorretención. Miremos qué concluye la DEAN sobre este aspecto. Una cosa es la sociedad de comercialización internacional y otra es el usuario industrial de bienes y servicios de zona franca, motivo por el cual la tarifa de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta del valor bruto del pago o abono en cuenta de las divisas por exportación de oro indicada en numeral segundo del artículo en estudio. Esto es, el 1% se aplica por parte de la sociedad de comercialización internacional cuando al comprar el oro no haya realizado la retención a sus proveedores o vendedores, y le es aplicable también a otras empresas que no tengan la naturaleza jurídica de estas, dentro de las cuales pueden estar el usuario industrial de bienes y servicios de la zona franca, si llegare a obtener ingresos por la venta de oro en calidad de exportador. La conclusión de la DIAN está ajustada plenamente a derecho, en este caso a los artículos y a toda esta polémica que se ha desatado sobre esa autorretención. Autorretención que, por cierto, para las comercializadoras internacionales es bastante alta y supera su impuesto a cargo. Y por la competencia que se ha generado entre
las que se encuentran ubicadas en zona franca y las comercializadoras internacionales que no se encuentran ubicadas en zona franca o que no tienen dicho negocio. Sobre la retención en la fuente, sobre las autorretenciones y muchos temas más, puede consultar usted en nuestra página web aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.